damos por terminada esta mesa y continuamos con la mesa 4, con formación incluyente de un observatorio politécnico, con la participación del maestro en ciencias Valfre Nava Figueroa, quien también es director de la revista México Educativo, y la ponencia es Democracia Participativa y Beneficio de un Observatorio Incluyente del IPN. Por favor, ingeniero Valfre Nava, le cedo a usted la palabra. Gracias, muchas gracias. Vamos entonces a tratar de bosquejar la identificación de un observatorio ciudadano que es una herramienta de la sociedad civil. Derivan estos observatorios que no son recientes, sino que se remontan ya al año 1996, según los estudiosos que se han abocado a esta investigación. Sin embargo, en el Politécnico hemos adolecido hasta el momento de una herramienta que, bajo la cobertura legal de la sociedad civil, pudiera hacer análisis, pudiera recabar datos, pudiera realizar incluso evaluaciones de la manera que se está prestando el servicio. En este caso, el servicio al que nos referimos es el servicio educativo. Hemos escuchado con atención a los ponentes anteriores y me llama la atención que muchos de ellos tratan de buscar alternativas pues de urgencia, aunque no con la eficiencia que se quisiera. Por ejemplo, las cartas dirigidas a las autoridades e incluso al señor presidente, las quejas que se pueden escuchar atrás de las mamparas en las escuelas cuando estábamos presencialmente en ellas. Quiere decir que hay toda una corriente de información surgida de la realidad que se experimenta en las escuelas del Instituto Politécnico Nacional. Es pues necesario que pudiéramos entender que para canalizar estas incongruencias de la administración hacia los profesores, hacia los estudiantes, hacia un cúmulo de situaciones que se presentan de manera irregular, es necesario establecer, es necesario instituir lo que se llama un observatorio, cuya área puede ser incluso el área política, lo cual no es nuestro caso. Nosotros pretendemos proponer la creación de un observatorio educativo, ya que esencialmente nuestra función es la educación, la investigación, la difusión de la cultura. Dejamos en la primera lámina, por favor, control. Ahí, por favor. Ahorita voy a retomarla. De tal manera que si nosotros tuviéramos esa cobertura a nuestras actividades de investigación e incluso de evaluación y de cuestionamiento a la trayectoria de las instituciones públicas como es el Politécnico Nacional, pudiéramos entonces plantear de una manera más organizada nuestras quejas y nuestras propuestas fundamentadas en las evaluaciones, en las investigaciones que la comunidad pudiera hacer. El marco legal con que nos moveríamos puede abarcar, como les digo, diversas leyes, pero todas bajo la cobertura de la ley de planeación y la participación democrática. Esto significa que las consultas a la comunidad son de una manera obligatoria para que las propuestas surjan de un consenso de las comunidades afectadas. No se trata de que los planes vengan de arriba y ya nada más se nos avise, pues el nuevo plan de la educación
es este, o la nueva ley de educación superior es esta. Si bien es cierto que se ha avanzado en la democratización de las propuestas, también es cierto que no han estado completas. Yo en lo personal ignoro quiénes del Instituto Politécnico. No hablo de los egresados porque me consta que varios grupos de egresados sí buscaron la manera de manifestar su opinión en los llamados parlamentos abiertos que acaba de impulsar el Senado de la República para analizar la primera ley general de educación superior, ya que ni antes ni después de la Revolución Mexicana habíamos tenido una institución más bien una ley que se llame Ley General de Educación Superior. Esto surge a raíz, como lo dijo el propio senador Moya Rocha, surge a raíz de darle cumplimiento a las reformas del artículo 3º constitucional que se realizó en el año 2019. El senador Moya y el grupo de senadores de la Comisión de Educación se abocaron a dar la propuesta de reforma a la Ley de Coordinación de Educación Superior, que es la que regía anteriormente. Sin embargo, pues la verdad que yo ignoro del Politécnico quiénes son institucionalmente los que plantearon esos apoyos para la nueva ley. Cuando menos no fuimos consultados las bases de profesores, ni tampoco los de estudiantes, tampoco los trabajadores. Vamos a decir que porque hay pandemia y eso evitó pues que se hicieran foros consultivos. Sin embargo, pues yo creo que realmente hubieran sido muy benéficos para que supiéramos cuando menos cuál es el texto final de esa ley orgánica, de esa Ley General de Educación Superior. A la fecha no conozco a nadie que me pueda decir cuál es el texto que priva en esa nueva ley de educación superior. Por lo tanto, todo ello podríamos conjugarlo en la necesidad de un foro, pero para recibir y para poder analizar y después proponer soluciones a la problemática del Instituto Politécnico. Además de lo que ya estuvieron diciendo los compañeros, yo quiero referirme a lo que sucedió en el año 2014 desde el punto de vista de nosotros, los profesores, y voy a solicitar exactamente esa lámina porque esa es la novedad que nos trajo el presidente Peña Nieto en el año 2014. Nada más y nada menos que una institución educativa, el primero, por favor, la lámina 1, una institución educativa que lleva mucho paralelismo en cuanto a las funciones del Instituto Politécnico Nacional. Desde luego que no hubo ninguna consulta para la comunidad politécnica, tampoco hubo ninguna organización que pudiera tener carácter legal como para plantear pues una innovación o una reforma a lo que estaba planteando el presidente de la República. Quiere decir de que eso debe determinarse y precisamente los observatorios ciudadanos, en este caso sobre educación del Instituto Politécnico Nacional, deben de surgir a la mayor brevedad. Y ahora sí, por favor, la lámina número 2, porque es el ejemplo que quiero poner. Eso es una movilización estudiantil. No surge dándoles refrescos a los muchachos o tortas para que asistan a la marcha. No surge de dádivas que dé un partido político para que se movilicen los estudiantes. Esas son movilizaciones en base a las condiciones objetivas de problemas reales que están en las escuelas, problemas reales que están
constantemente presionando al estudiantado. En este caso, la inconformidad surgió en la ESIA Zacatenco porque querían modificarnos los planes de estudio. Los planes de estudio querían demeritarlos porque les iban a bajar número de horas a ciertas materias esenciales para un ingeniero civil que pueda permitírsele hacer proyectos, cálculos, construcción, planeación, administración de la obra civil, etcétera, etcétera. Entonces los muchachos detectaron eso e inmediatamente ellos mismos empezaron a movilizarse. La siguiente lámina, por favor. Ahí está ya una primera entrevista, nada menos que con el secretario de Gobernación de entonces, Osorio Chong. El compañero que está ahí de playera anaranjada es el compañero Daniel Antonio Rosales, que va a tener su exposición precisamente en su mesa y va a hablarnos sobre ese tema. Yo lo que quiero es retomar ese tema porque los profesores nunca fuimos invitados a participar en las mesas de negociación que se dieron entre la Secretaría de Gobernación y el Politécnico Nacional. Hubo una marginación de los alumnos, no todos, porque ahí hubo una división entre alumnos progresistas y alumnos conservadores que empezaron a manipular el movimiento. Sígale a la siguiente, por favor, para que... Esto es la reunión entre autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Gobernación y de todo lo que estaba representando en ese momento al Estado mexicano. Del otro lado vemos a los representantes estudiantiles, pero ningún profesor ni tampoco ningún trabajador tuvo jamás acceso a esas mesas de negociación donde se jugó el destino del alma mater de los egresados y además la Escuela del Pueblo, que es el Instituto Politécnico Nacional. ¿Dónde está el observatorio? ¿Dónde están los consejos técnicos consultivos de las escuelas? ¿Cuándo nos hicieron llegar una invitación para informarnos? Todo ello nos refleja que está fallando la estructura de consulta del Politécnico. Y entonces, ante una falta de consulta y un aparato suficiente para hacer consulta a la comunidad, cuando menos de manera libre, sería sustituido por una institución legal que permitiera recoger todas las situaciones anómalas, pero que están poniendo en juego el destino de nuestro querido Instituto Politécnico Nacional. Por eso es que estoy abogando por la creación, con la participación, desde luego que gentes valiosas como son todos los que están participando aquí, para que vayamos viendo la manera de instituir un observatorio nacional, un observatorio institucional del Politécnico y podamos evitar este tipo de desviaciones en la democracia participativa. No sé cuánto tiempo me quede, por favor, moderadora. Pasamos a la siguiente. Todavía le quedan 5 minutos, profesor. Ok, entonces la siguiente, por favor, la siguiente lámina. Bien, ahí tenemos otra muestra. Y discúlpenme, no estoy en contra de esos jóvenes entusiastas y de buena voluntad. No estoy en contra de que tengan anhelos de reformar a su Instituto Politécnico Nacional. Pero yo quisiera saber, dentro de toda esa juventud, ¿dónde están los profesores? ¿Dónde están los trabajadores? Lo único que veo del lado izquierdo es a la autoridad del Politécnico. Y del lado derecho veo un grupo de profesores, pero que fueron electos porque sí es cierto, en la comisión organizadora del Congreso, fueron electos por minorías. Según las encuestas, los informes estadísticos que se nos han dado,
No hubo más allá de votaciones del 10% de las comunidades en las escuelas. Sin embargo, así se eligieron los estudiantes, así se eligieron los trabajadores y así se eligieron los profesores, con comunidades menores a 10% del total de las escuelas. Para mi opinión, eso no es democracia. Eso es una democracia minoritaria y representativa. La democracia participativa con que podríamos apoyar mediante el Observatorio Politécnico es precisamente una democracia participativa mayoritaria, donde no fuera un órgano de la autoridad el que estuviera haciendo estas votaciones, estas convocatorias a conformar la representación de la comunidad politécnica. Ya necesitamos, y aquí aprovecho el lema, ya necesitamos la voz para la comunidad politécnica, y eso va a depender de que nos pongamos de acuerdo para ver de qué manera podemos lograrlo. La siguiente, por favor. Bueno, al parecer ya se terminaron. Quiero finalizar entonces diciendo, hay varios marcos legales que van desde el Instituto Federal Electoral hasta los registros como asociaciones civiles, propiamente dichas, enfocadas a hacer un observatorio del servicio educativo. Entonces, esta parte de la legislación y la reglamentación de cómo fuera el observatorio nacional, el observatorio institucional, podríamos dejarlo ya en manos de una comisión de voluntarios, porque aquí no hay ninguna paga, no es un fideicomiso donde nos vayan a estar dando dinero para poder funcionar. Aquí se va a tratar de ajustar a la ley y que la ley sea la que diga de qué manera puede apoyar al observatorio. Nosotros tendríamos que poner exclusivamente los esfuerzos, los conocimientos que tengamos a la mano y sobre todo la supervisión, la observación de cómo está funcionando en nuestras escuelas el servicio educativo, el servicio de investigación y el servicio de la difusión cultural, que debe ser, y no tan solo la difusión, yo diría la innovación cultural, porque es la tecnología precisamente la que innova actualmente la cultura. Me acuerdo muy bien de aquel ejemplo que algún compañero puso, cuando el arado modificó la forma de sembrar y con ello la cultura de los agricultores, de todos los sembradores, ya empezaban a sembrar con la nueva herramienta tecnológica que significó el arado. Entonces, compañeros, pues hay una invitación para que después del foro los que estén interesados se comuniquen por medio de la revista México Educativo y tratemos de impulsar esa comisión organizadora de un observatorio politécnico incluyente. Les agradezco mucho y le doy la palabra a la moderadora. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Valfre Nava. Pues con esto finalizamos esta mesa número 4.